Queridos estudiantes, el día de hoy vamos a hacer el tema relacionado con los vectores parte 2, operaciones. Bien, vamos a recordar brevemente que todo vector se representa en un plano cartesiano. En tanto, también habíamos visto que todo vector tiene elementos, como es el caso de el módulo, dirección y el sentido. La representación vectorial que tiene cada vector se relaciona con los vectores o coordenadas unitarias que posee. Si bien es cierto, nosotros habíamos señalado que el vector se representa a través de un par ordenado, el cual tiene dos componentes, como en el ejemplo que a continuación presentamos. Tenemos, por ejemplo, en el caso del vector R, tiene como primera componente al menos 2 y como segunda componente el elemento 4. La representación vectorial me dice que la primera componente tiene la coordenada y la segunda componente se relaciona con la coordenada j. Pero ¿quiénes son estas coordenadas? La coordenada y se relaciona con el eje x y la coordenada j se relaciona con el eje y. Entonces, una representación vectorial consiste en representar un vector que se encontraba en un par ordenado a través de sus vectores unitarios. El tema tiene que ver con las operaciones entre vectores. Si bien es cierto, tenemos diferentes tipos de operaciones, el día de hoy vamos a trabajar o considerar dos casos: la adición y la sustracción. El método que vamos a utilizar es el método algebraico o método directo. Existen otros métodos, y eso lo vamos a ver más adelante, como son los métodos gráficos. En esta oportunidad, este método, para que se pueda ejecutar de manera correcta y adecuada, debemos de tomar en cuenta siempre que en todo caso se aplica la regla o ley de los signos, independientemente de la forma como se represente a un vector, porque un vector, si bien es cierto, nosotros estamos diciendo que de un par ordenado se puede convertir en sus coordenadas vectoriales y j, eso implica que la notación en un par ordenado no necesariamente es una forma incorrecta, también es una forma válida. ¿De acuerdo? Sino que nosotros, en lo que es física, tenemos que ir relacionándonos un poco con la terminología. Entonces es bueno que desde ahora ya podamos conocer otra forma de representar a un vector. En tal sentido, si en algún problema el vector está en coordenadas unitarias o se encuentra en un par ordenado, ambas son válidas. Entonces, no debemos olvidar que la ley de los signos se respeta, tomando en cuenta signos iguales, signos diferentes. Vamos a conocer un poco de las propiedades que existen en la suma y resta de vectores. Hemos señalizado 4 propiedades: la propiedad asociativa, la propiedad conmutativa, la propiedad del elemento neutro y la propiedad del elemento opuesto. ¿En qué consiste cada una de ellas? Estas propiedades lo que me garantizan es el resultado final. En el primer caso, yo puedo asociar vectores de maneras distintas. El resultado final se ve siempre inalterable. Si hablamos nosotros de la propiedad conmutativa, con ella nos dice que al intercambiar el orden de los vectores para sumar, entonces el resultado final siempre será el mismo. En el caso del elemento neutro, todo vector sumado con un vector nulo o un vector cero, el resultado va a seguir siendo el mismo vector. Del mismo modo, en el elemento opuesto, todo vector sumado por su vector opuesto, representado por sus coordenadas inversas, el resultado final será 0. ¿De acuerdo? Muy bien, queridos estudiantes, de esta manera nosotros estamos contribuyendo un poquito más al aprendizaje. Estamos en situación en la cual debemos de poner nuestro máximo esfuerzo para salir adelante. Vamos a proponer algunos ejercicios y de esta manera queremos ilustrar la información que se les ha brindado. Entonces, en el primer enunciado, sean los vectores, tengo el vector A, tenemos el vector B y tenemos el vector C. Estos vectores, los tres, están representados en sus vectores unitarios. Muy bien. ¿Cuál es la pregunta o qué debemos calcular en este problema? El vector M. El vector M
es la suma de A y B menos el vector C. Muy bien, nosotros conocemos cuánto vale cada uno de los vectores. Muy bien, vamos a dar solución al ejercicio. Tomamos entonces la premisa de M es igual a más B menos C. Lo que vamos a hacer nosotros aquí es reemplazar cada vector por la definición que tiene el ejercicio. Por ejemplo, el vector A es I más J, el vector B es menos I más J y el vector C es 5I menos 2J. Entonces, reemplazando, como les había comentado, tendríamos la siguiente situación. Ahora, ¿qué debemos nosotros hacer? Cuando nosotros tenemos que resolver problemas de estas características, si los vectores están representados en sus coordenadas vectoriales, vamos a tomar coordenada por coordenada. ¿Qué quiere decir? La I se va a trabajar siempre con la I y las J también con las J. De tal manera que I menos 5I, el resultado será menos 5I. J más 2J, el resultado será 4J. Entonces, nuestro vector M, que nosotros habíamos señalado, y ahí está indicado cómo que debemos proceder, tendrá como resultado final menos 5I más 4J. Y esa es la respuesta a la primera parte, a la parte A del problema número 1. Bien, proponemos otra situación para poder pensar. Seguimos siempre con el mismo enunciado, la misma definición para cada uno de los vectores. En este caso vamos a encontrar el vector R, que es 2 veces A menos B más C. Una característica distinta a lo que habíamos visto antes. El vector R, como ustedes pueden notar, se encuentra entre barras. Estas barritas que acompañan al vector R significa módulo. El módulo es el tamaño del vector. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros primero es averiguar cuánto es el vector R. El vector R, ¿de dónde va a salir? De resolver la operación que tenemos acá. Una vez que hemos encontrado ese resultado, procedemos a hallar el módulo. Muy bien. Procedemos entonces a calcular su solución. Tomamos el vector R, vamos a reemplazar cada uno de los vectores por la definición que tiene tanto A, tanto B como C. Reemplazamos. Aquí vamos a explicar un poco. El término o el elemento o el número 2 que acompaña o que está delante del vector A, lo que va a hacer es multiplicar a cada uno de esos elementos. Les dije en un comienzo, hay que respetar la regla o ley de los signos. Igual sucede acá. Tenemos un signo negativo delante de un vector. Muy bien, entonces procedemos a resolver. El 2 multiplicamos con el I, el 2 multiplicamos con el J, luego hay que tomar en cuenta los signos y vamos a continuar entonces, vamos a decir que tenemos 2I más 2J, aquí menos por menos más, menos por más menos, el signo negativo delante de un paréntesis no afecta a los elementos que están dentro del paréntesis y vamos a proceder tal cual habíamos explicado antes. La coordenada o la componente I trabaja con la componente I, lo mismo sucede en la componente J con la componente J. En tal sentido, 2I más 1I, 3I, más 5I, 8I. J, 2J menos 1J, J. J menos 2J sería menos J. Entonces tendríamos 8I menos J. Ello vendría a ser el vector R. Pero no olvidar que la pregunta es hallar el módulo del vector R. ¿Y cómo hallamos nosotros el módulo de un vector R? Recuerden, en la clase pasada se había explicado. Para encontrar el módulo de todo vector, tomamos sus coordenadas vectoriales. En este caso, I, J. I, J, vamos a trabajar con los coeficientes que acompañan a dichos o a dichas coordenadas. El número que acompaña a la I es el 8, el número que acompaña a la J es el menos 1. En tal razón, en ese sentido, el 8 se eleva al cuadrado y el menos 1 se eleva al cuadrado. Acá quiero que tomen en cuenta algo, jóvenes. Cada vez que nosotros tenemos un signo negativo y vamos a elevar al cuadrado, por favor, todo número negativo elevado al cuadrado siempre me da un número positivo. El hecho que siempre lo que tenemos dentro de un
radical se va a convertir en una suma. Jamás es una resta, es una suma. De tal manera que 8 al cuadrado es 64, menos 1 al cuadrado es 1, 64 más 1 es 65. No nos esmeremos por encontrar respuestas decimales. Si el número o el resultado es una cantidad entera exacta, colocamos la respuesta. Si la cantidad no me da una respuesta exacta, dejemos expresado la respuesta. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a proponer otro problemita, el problema número 2, determinar el vector. Aquí tenemos que resolver una operación. El vector X es A menos B más C menos D. Entonces, a diferencia de los ejemplos anteriores, esta vez tenemos una gráfica. No conocemos, solo tenemos como vectora a la flecha que está de arriba hacia abajo. Tenemos al vector B que también está ubicado en este lugar. Tenemos al vector C que está ubicado en este espacio y al vector D que está ubicado aquí. ¿Cómo resolvemos la operación? Es el problema. Si no conocemos los vectores, entonces lo primero que debemos hacer nosotros es calcular cuánto o qué coordenadas representan a cada uno de estos vectores que no se conocen. Muy bien, damos solución. Como les decía, vamos a encontrar, identificar cuáles son esos vectores. Vamos a empezar. Bien, ustedes recuerdan que todo vector tiene un origen y tiene un extremo. Hallar el módulo significa hallar el tamaño, pero yo no quiero hallar el tamaño, yo quiero hallar las coordenadas en la cual se representa un vector, es decir, I, J. Muy bien, entonces vamos a tomar como referencia el gráfico. Una de las estrategias que yo quiero un poco explicarles acá es que para nosotros encontrar el vector en su representación vectorial, vamos a dirigirnos del origen al extremo. Pero no siguiendo la ruta de la flecha, no, sino realizando movimientos horizontales y verticales. Cada vez que mi movimiento vaya horizontalmente a la derecha, es positivo. Si va a la izquierda, es negativo. Si el vector va hacia arriba, es positivo. Y si va hacia abajo, es negativo. Eso hay que tomar en cuenta. Si es horizontal, le corresponde la coordenada unitaria I. Y si es vertical, la coordenada unitaria J. Muy bien, empezamos entonces a identificar el vector A. Vamos a señalizar con unas flechas de color rojo. Para llegar desde el origen al extremo, como les había comentado, vamos a realizar movimientos horizontales y verticales. ¿Cuántos movimientos vamos a realizar? Entonces contamos. Cada cuadrícula representa una unidad. Por ello, un espacio, dos espacios, tres espacios. Debería ser el número 3. Pero como es horizontal, le corresponde la I. Y como va a la derecha, el signo es positivo. Luego, del punto que nos encontramos, bajamos. ¿Cuántos espacios vamos a bajar? 3. Muy bien, entonces como nos vamos nosotros en dirección vertical y dirigidos hacia abajo, 3 espacios, tendría que ser entonces 3 negativo J. De esa manera nosotros hemos encontrado el vector A. Lo mismo vamos a utilizar para encontrar el vector B. Entonces, para nosotros poder encontrar el vector B, igual nos vamos del origen hacia el extremo. Entonces, para ir del origen al extremo, vamos a realizar movimientos horizontales y verticales. Ustedes se pueden dar cuenta que la única forma de llegar del origen al extremo es dirigiéndome hacia la izquierda y luego hacia abajo. ¿Cuántos espacios a la izquierda? 2 espacios. ¿Cuántos espacios hacia abajo? 3 espacios. Entonces, ya identifiqué los elementos que tiene B. 2 espacios a la izquierda sería 2i negativo. 3 espacios hacia abajo sería 3j negativo. De esa manera nosotros hemos hallado el vector B. Muy bien, de igual forma procedemos con el vector C. El vector C, para ir desde el origen hacia el extremo, nos dirigimos a la izquierda 2 espacios y a la parte superior, verticalmente hablando, 2 espacios. En tal sentido, lo que yo voy a tener es 2i negativo porque va a la izquierda, más 2j positivo porque va hacia arriba. Y hemos encontrado el vector C. Para encontrar el vector D, entonces, realizando el mismo recorrido del origen al extremo,
vamos a tomar en cuenta que el vector D parte aquí y termina en este extremo. Vamos a dirigirnos hacia la izquierda 3 espacios y luego vamos a bajar un espacio. Vamos a decir entonces menos 3i porque vamos a la izquierda de manera horizontal y luego bajamos un espacio, por lo tanto será menos j. De esa manera nosotros ya hemos identificado cada uno de los vectores. Ahora sí recién estamos en condiciones de encontrar lo que en el problema nos han propuesto, ahí era el vector x. Entonces, reemplazando el vector x, vamos a reemplazar 3i menos 3j. ¿De dónde lo obtenemos? Del valor que tiene a. Menos, vamos a continuar entonces, menos 2i menos 3j. ¿De dónde hemos obtenido? Del valor que tiene b. Luego seguimos, 2i más 2j. ¿De dónde sacamos? Del vector c. Finalmente, menos 3i menos j. ¿De dónde lo obtenemos? Del vector d que acabamos de encontrar. Siempre hay que respetar y tomar en cuenta los signos que van delante de los paréntesis. Y siempre la coordenada i, con la coordenada i se trabaja tal cual la j con la coordenada j. Entonces, lo que nosotros vamos a realizar es despojarnos de los paréntesis tomando en cuenta los signos que tienen cada uno de ellos. Menos por menos se convierte en más, menos por menos tenemos más, bueno, el signo positivo delante de un paréntesis, los elementos conservan sus mismos signos y el negativo hace que se convierta en más y el otro también en más. Y lo que hemos venido trabajando ya, asociamos las componentes, la i lo asociamos con la i y finalmente la j con la j. Es decir, 3i más 2i, 5i menos 2i, 3i más 3i, 6i. J, las 3j con las 3j se eliminan, las 2j me quedaría 2 y 3, 6 menos 3, 3. Ya tendríamos 3j. De esa manera nosotros hemos dado solución a este ejercicio que tenía las siguientes características. Muy bien. De esa manera entonces hemos podido encontrar el vector que a continuación se nos ha propuesto. Bien. Entonces, para complementar este trabajo, a continuación tenemos unos ejercicios, dada la explicación que se ha considerado, por favor, aplicar los mismos mecanismos, el mismo procedimiento y llegar de esta manera a la solución que es la correcta. Gracias por la atención prestada y Dios mediante nos encontramos en una próxima oportunidad. Gracias por todo.